¿Qué estamos estudiando, mis amados? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué cualidad estamos viendo? La benignidad y la bondad de Dios. Y precisamente esta noche, ¿no es cierto?, es la última para estas cualidades, la quinta y la sexta cualidad del fruto del Espíritu Santo, la benignidad y la bondad de Dios. Esta noche, mis amados, culminamos con la benignidad y la bondad de Dios, con el tema: sin esfuerzo no hay ganancia. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por venir. Gracias por traernos hasta acá, Señor. Gracias por darnos vida. Y gracias porque eres tú, mi Dios, quien nos enseña, quien nos anima, quien nos exhorta, Padre, y quien desarrolla en nosotros tu fruto. Este es tu fruto, Señor. ¿Y quién mejor que tú para enseñarnos a cómo aplicar cada cosa que aprendemos de ti en nuestras vidas? Gracias por tu amor, gracias por tu gozo, por tu paz, por tu paciencia. Gracias por tu benignidad y gracias, Señor, por tu bondad. Te rogamos, Espíritu Santo, que tomes control de este tiempo, que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, sin esfuerzo no hay ganancia. Dígale a la persona que está a su lado: sin esfuerzo no hay ganancia. Hoy concluimos nuestro estudio de Créstotes, ¿verdad? ¿Qué significa Créstotes? La Créstotes es la benignidad, y Agatosune, que es la bondad. Hoy culminamos nuestro estudio de la benignidad y la bondad, que son cualidades del fruto del Espíritu. Ahora comencemos el estudio de hoy leyendo Tito capítulo 3, verso del 1 al 8. Tito capítulo 3, verso del 1 al 8. Y vamos a buscar, esto lo va a hacer usted en su mente, mientras lee, intente buscar diferentes formas de la palabra bondad o bueno, para luego poder responder las siguientes preguntas. Entonces vamos a leer Tito capítulo 3, verso del 1 al 8. Yo leo el primer versículo y ustedes el siguiente, y así sucesivamente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Está tremendo el micrófono.
Marque cada una de las siguientes palabras que describa la naturaleza de los que no son redimidos según el versículo 3, ¿verdad? Y vamos a dar un tiempo para poder marcar, según el versículo 3, cuáles eran las actitudes de los que no han sido redimidos. Ahora sí, mis amados, ¿estamos o no estamos? Bien, entonces vamos a ver palabras que describan la naturaleza de los que no son redimidos según el versículo 3. Tenemos desobedientes, extraviados, llenos de sabiduría, nada, mentira, malicia y envidia, esclavos de concupiscencias y deleites, insensatos, aborrecidos y aborreciéndonos. Pregunta: ¿qué sucedió cuando se manifestó la bondad de Dios? Y ahí usted tiene dos opciones. Y según lo que habíamos leído, es que cuando se manifestó la bondad de Dios, Él nos salvó por su misericordia. No es el mío porque el mío está acá. Bien, sí puedo completar ahí la pregunta. Dice, ¿qué sucedió cuando se manifestó la bondad de Dios? Él nos salvó por su misericordia. Amén. Pregunta: ¿a quién derramó abundantemente en nosotros? La respuesta está en el versículo 5, la parte final, iniciando también el versículo 6. ¿A quién derramó abundantemente en nosotros? Es pregunta, mis amados, ¿verdad? ¿Lo sabe o no lo sabe? Amén, al Espíritu Santo, ahí está. Sí. Gloria a Dios que derramó en nosotros, dice, abundantemente al Espíritu Santo. Dado el amor y la bondad de Dios hacia nosotros, ¿qué debemos procurar hacer? Versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en ¿qué cosa? En buenas obras. Esa sería la respuesta. ¿Qué es lo que debemos procurar hacer? Buenas obras. Observemos que en su carta a Tito, Pablo define la palabra bueno y vamos a llenar los espacios en blanco en esta porción del versículo 8. Estas cosas son y a los hombres, ¿no? Entonces parece que Pablo dice, las cosas que les vengo hablando, dice, son cosas buenas. Y hace como una especie de sinonimia, ¿no?, entre lo que es bueno y lo que es útil. Lo que quiere decir, mis amados, que la bondad de Dios, las cosas buenas que nos ha mandado a hacer son cosas que son útiles, ¿verdad? Es más o menos la sinonimia que Pablo hace aquí entre lo bueno y lo útil. Estas cosas son buenas y son útiles a los hombres. Ahora, tome unos momentos para repasar una parte muy importante de la definición de bondad como cualidad del fruto del Espíritu y vamos a llenar los espacios en blancos. Y aquí, mis amados, aquí es que los quiero ver, ¿verdad? Porque esos espacios en blanco son del estudio anterior, de la definición de bondad. Yo sé que no les dije que iba a haber lección o algo así, pero vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué sale. A ver, lección sorpresa. Según lo que vimos el estudio pasado, la agatosune, la bondad de Dios, no evita la... Tremendo, ¿eh? ¿Nadie tiene ahí las notas del estudio pasado? No evita la corrección, está cerca. La reprensión, no evita la reprensión o las palabras. Esa está un poco más fácil.
La agatosune, la bondad de Dios, no evita la reprensión o las palabras duras para causar el bien en los demás. La bondad de Dios, la agatosune, no evita la reprensión o las palabras duras para causar el bien a los demás. Una persona puede mostrar su agatosune, su bondad, su celo por la bondad y la verdad, reprendiendo, corrigiendo o castigando. ¿Pudieron completar, mis amados? Por favor, mis amados, comprendan este importante hecho. Lo que es bueno, la bondad de Dios, lo agatosune, lo que es bueno, útil o beneficioso, no siempre es divertido, fácil o placentero. El propósito de esta cualidad del fruto del Espíritu es hacer o provocar lo que es más beneficioso, sea o no lo más deseado. Agatosune, la bondad de Dios, es buscar el bien. Y esa es la realidad, mis amados. Hemos visto que parte de la definición, parte del concepto de agatosune, de la bondad de Dios, es que a diferencia de la benignidad, no necesariamente tiene que ser tierno, no necesariamente va a ser manso como paloma, no necesariamente va a ser una preocupación dulce, sino que la bondad de Dios muchas veces buscar el bien de los demás, o muchas veces buscar lo que es para mi bien, o muchas veces la bondad de Dios manifestada en mi vida no siempre va a ser placentero. Muchas veces va a costar, muchas veces nos va a costar, muchas veces nos va a doler. Entonces, gloria a Dios por las veces en que lo bueno es también placentero, pero muchas veces es doloroso también. Y eso es importante. Porque de lo contrario podríamos pensar que todo lo que nos duele es para nuestro mal y entonces no queremos pasar los procesos, ¿verdad? No, es que este proceso no me da paz. Y a veces hay algo que siempre se dice, no, es que si es de Dios te trae paz. Y bueno, no siempre es así, ¿verdad? Imagínense a Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías, todo lo que tuvo que pasar. Y todo lo que el Señor le decía que tenía que sufrir y todo lo que iba a sufrir el pueblo de Israel. Yo no me imagino a Jeremías con paz. Sin embargo, sí tenía el respaldo de Dios. Entonces, mis amados, muchas veces el proceso de Dios, muchas veces lo que Dios quiere para nosotros, siempre va a ser bueno, de eso no tenga duda. Pero muchas veces no va a ser placentero. Nos va a costar muchas veces. Nos va a costar soltar. Nos va a costar desprendernos de muchas cosas. Nos va a doler. Pero le aseguro que Dios siempre va a estar con nosotros y el resultado final va a ser provechoso, beneficioso y va a dar la gloria y honra a Dios. Pero no siempre va a ser placentero. Un ejemplo perfecto de agatosune se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué 4 métodos se utilizan en la palabra de Dios a fin de prepararnos para toda buena obra? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, ¿no? Te dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Si pudo completar las 4 palabras? ¿O no pudo? 3, 16 y 17. De 2 de Timoteo. Ahí lo tiene. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y ese es un ejemplo perfecto de cómo funciona la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es buena? ¿Verdad? Ahí dice, es buena y es útil, ¿verdad? La misma sinonimia que Pablo había utilizado hace unos minutos lo vimos. Bueno
y útil. Entonces, miren, no es un secreto, la palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es útil. Y ahí está, para enseñar, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Ahora, pregunta, ¿acaso la palabra de Dios le dice siempre lo que usted desea oír? ¿Sí o no? ¿Son siempre agradables sus palabras para usted? ¿Siempre las recibe con los oídos bien abiertos? Seguramente no. Si usted es como yo, seguramente no. ¿Pero lo ha guiado por mal camino la palabra? ¿Alguna vez Dios ha tratado de hacerle daño con su palabra? Sin duda no. La palabra de Dios siempre es para traer bien, así como Dios, su palabra pone lo que es bueno antes que lo que es placentero. Porque Dios sabe que la bondad finalmente nos causará alegría. Entonces es un ejemplo de cómo funciona la bondad de Dios. En su palabra lo vemos perfectamente, es útil, es buena para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. Pero no siempre es placentera, ¿verdad? Sobre todo cuando la palabra nos confronta en algo que estamos haciendo mal. Nos duele, nos choca. Y cuando nos dice, tienes que dejar esto, tienes que soltar esto, mira, tienes que rendir tu vida a Jesús, tienes que tomar la cruz y seguirle, tienes que morir a ti mismo. Es duro, duele muchas veces, pero es bueno, es provechoso, es beneficioso y nos ayuda a crecer en gracia y a desarrollar más el carácter de Cristo en nosotros. Un ejemplo de la bondad de Dios. La palabra de Dios es buena, pero muchas veces no es placentera. Sin embargo, el final siempre es un final de gozo, un final de alegría, un final de provecho para todos aquellos que la obedecen. Por medio de la cualidad de la agatosune, debemos adoptar el mismo objetivo, el bien del reino, o lo que yo llamo la ganancia del reino. La agatosune, la bondad de Dios, siempre da provecho, mis amados. Algunas veces es agradable y provechosa, otras veces es dolorosa y provechosa, pero el énfasis en la ganancia siempre superará la importancia del dolor o el placer. Y eso es cierto, mis amados. Mire, al principio puede costar mucho lo que Dios le diga. Al principio puede costar mucho la confrontación de la palabra con su vida. Al principio puede doler el proceso. Es más, le va a doler, y se lo digo de una vez, le va a costar mucho. Al principio quizás va a ser doloroso, al principio le va a costar, pero al final la alegría, el gozo va a superar por mucho todo el dolor que vivió, que pasó, que sufrió durante el proceso. Esa es nuestra esperanza. Lo mismo que pasó con Jesucristo, ¿verdad? Fue humillado, dejó de ser Dios, se hizo hombre, siendo hombre fue el más pobre de todos, siendo el más pobre de todos, se hizo maldito en una cruz. Pero dice que Dios hasta lo sumo lo exaltó y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Le costó a Jesús? Por supuesto que le costó. ¿Le dolió? Sufrió, por supuesto. Pero el gozo ahora es mayor, muchísimo mayor que todo lo que sufrió. Y lo mismo es con nosotros, mis amados. Nos va a costar, vamos a padecer, habrán aflicciones, habrán sufrimiento, pero Dios nunca nos va a dejar, y de la misma manera que estuvo con Jesucristo, de esa misma manera va a estar con nosotros. Y el postrer estado será muchísimo más glorioso que el primero. Ahora, mis amados, es cierto, la bondad de Dios a veces es agradable y provechosa, y muchas veces es dolorosa y provechosa, ¿verdad? A veces es agradable, a veces es dolorosa, pero siempre es provechosa. Por ejemplo, tenemos los sermones de Jesús, muchas veces eran agradables y provechosos. Las palabras que le decían a los fariseos quizás no eran tan agradables. Imagínense a Jesús diciéndole, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Los milagros de Jesús son agradables o no son agradables?
¿Son agradables o no son agradables? A mí me agradan, ¿verdad? No sé a usted. Pero los milagros de Jesús son agradables y son provechosos. Amén, aleluya, son agradables y son provechosos. Pero no siempre las cosas que pasamos son agradables y son provechosas. Y hay ejemplos de estos y lo encontramos ahí en las notas. Por ejemplo, leamos Mateo capítulo 21, verso de 12 al 13. Veamos las circunstancias dolorosas y qué fue lo que surgió finalmente de dichos eventos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. ¿Qué ganancia finalmente surgió de estos eventos y circunstancias dolorosas? En el caso de Mateo, ¿qué ganancia hubo finalmente? Purificación, mis amados, ¿verdad? La purificación del templo. Usted puede poner ahí a un lado de la cita, purificación del templo. Siguiente cita, Hechos capítulo 8, verso del 1 al 4. Otra circunstancia dolorosa que finalmente trajo gozo y alegría. Y Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pregunta. Que te persigan, que te arrastren, ¿es placentero o es doloroso? Es doloroso, ¿no? Amén, es doloroso. Y la iglesia, en este caso dice que fue perseguida y fue arrastrada. ¿Pero qué surgió de todo eso? De todo ese dolor, de todo ese padecimiento. ¿Sufrió la iglesia? Por supuesto que sufrió. ¿Pero qué surgió de todo eso? La extensión del evangelio. A todos los lugares donde fueron esparcidos, dicen que mientras eran esparcidos, iban predicando el evangelio. Tremendo Saulo, ¿no? Pablito, se ve que desde que perseguía a la iglesia ya era promotor de la extensión del evangelio. Circunstancias dolorosas, mis amados. Sin embargo, dejan un final de alegría, un final de gozo, un final provechoso. Y vamos a ver otro ejemplo en Mateo capítulo 27, versos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El sufrimiento de Cristo que trajo como consecuencia nuestra redención. Puede poner ahí a un lado de la cita redención. Sí pudo poner purificación del templo, la extensión del evangelio y la redención gracias al sacrificio de Cristo. ¿Sí pudieron completar? Bien, mis amados, como se da cuenta, lo bueno no siempre es fácil. Lo bueno no siempre es fácil. Algunas veces seremos llamados a dar una palabra dolorosa de exhortación o a confrontar para reprender. Esos momentos pueden darle gusto y éxitos a Satanás si no tratamos con cuidado el asunto de la gatosune o las buenas obras.
Mis amados, el que tenga oídos para oír, oiga. Una lengua afilada o actitudes farisaicas en el nombre de las buenas obras no tienen excusa. Recuerde, el gozo, la paz, la paciencia y la benignidad vienen antes que la bondad. Dios tiene una buena razón para combinar la benignidad y la bondad en su palabra. La benignidad es el seguro contra una bondad mal entendida. Y eso es importante entender, mis amados. Está bien ser bueno, está bien corregir, reprender, siempre buscando el beneficio de la iglesia, ¿verdad? No está de más decirlo. Pero muchas veces en estas circunstancias que digamos son de buenas intenciones, quiero creer que son por buenas intenciones, pero muchas veces si no tenemos cuidado al manifestar esa bondad, al buscar el bien, muchas veces el diablo se aprovecha de eso, ¿no? Mira cómo me habló el líder. Mire cómo me habló el hermanito. Mira la cara que me puso. Ay, ¿tú no viste cómo me gritó? No, los ojos. Y el diablo se aprovecha de eso. Y empiezan las divisiones, ¿verdad? Las contiendas. Dice, no, me trataron mal. No, lo que hicieron conmigo. De todo me dijeron. Y el diablo se aprovecha. ¿Por qué? Por una corrección que de pronto era oportuna, es más, se debía corregir. Pero simplemente se buscó la bondad y se dejó de lado la benignidad, la ternura. Entonces, por eso la benignidad siempre va antes que la bondad. Debemos tener una disposición tierna. Cuando tenemos que corregir, cuando tenemos que exhortar a alguien, reprender a alguien, está bien hacerlo siempre en el amor del Señor y siempre con un corazón tierno, como Dios lo hace con nosotros. Lo mismo debemos hacer con los demás. Entonces debemos tener cuidado, está bien. Lo bueno a veces es duro. Y creo que los padres saben de esto, ¿verdad? Cuando tienen que educar a sus hijos. Y de hecho vamos a ver un ejemplo parecido más adelante. La créstotes o benignidad es básicamente una disposición. Dios quiere que tengamos un corazón tierno y un espíritu ansioso por cuidar al otro. Eso es benignidad y bondad. Un corazón tierno, sí, pero también un espíritu ansioso por cuidar al otro. Son las dos cosas que van de la mano. No es solamente bondad, no es solamente benignidad, es benignidad y bondad, ternura y estar ansioso también por cuidar, por proteger al otro. Y un ejemplo de esto es la ternura de Dios manifestada a la iglesia de Tesalónica a través del apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 6 al 8. Mire la ternura del apóstol Pablo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Algunas veces, mis amados, las personas no están dispuestas a recibir y responder a la créstotes. ¿Qué significa créstotes? He arado en el mar, ¿verdad? Decía. ¿Qué significa la créstotes? Benignidad. Entonces, muchas veces las personas no van a estar dispuestas a recibir y responder a la benignidad, a la ternura. El pueblo de la época de Cristo demostró cuán real puede ser esa resistencia cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Un corazón tierno. Y sin embargo, Israel rechazó la ternura de Cristo. Algunas veces es necesario el dolor para que haya ganancia. Algunas veces es necesario el dolor para que haya ganancia. Este doble rol de la benignidad y la confrontación no tiene por qué ser confuso.
Quizás usted se siente confuso en el tema de la benignidad y la bondad, de pronto no entiende, bueno, soy tierno, soy un poquito más severo, ¿qué debo hacer? Bueno, mis amados, no tiene por qué ser confuso. Si usted es madre o es padre, sin duda siente cariño por su hijo, ¿sí o no? Espero que todos los padres hayan dicho amén, ¿verdad? Si no, ya me estoy asustando. Su disposición para con sus hijos, padres, madres, es tierna, ¿sí o no? Quiero creer que sí, ¿verdad? Su disposición para con sus hijos es tierna. Amén. Pero algunas veces su hijo no responderá a una llamada dada con ternura. En estas ocasiones usted descubrirá que debe lograr un comportamiento mediante el dolor. Entonces, unas cuantas palabras duras o una nalgada pueden ser recomendables. ¿Qué es lo que evita que una madre o un padre abusen de su hijo desobediente? Su disposición de ternura hacia el niño, un corazón tierno. ¿Comprende ahora, mis amados y amadas? La disposición de la benignidad es el seguro contra excesos en la dispensación de la bondad. Entonces, no hay por qué ser confuso. Si usted es padre, si usted es madre, seguramente ya ha vivido de esto. Usted es tierno, usted ama a su hijo, usted ama a su hija, usted lo cuida con cariño, pero a veces una respuesta tierna de parte de usted no es suficiente para que el niño aprenda, para que el niño corrija su camino, para que el niño le haga caso. ¿Qué tiene que utilizar? Ay, por ahí lo dijeron, ¿no? ¿Verdad? La vara. Tiene que ser un poco más severo, mano firme. Es necesario. Ahora, ¿eso quiere decir que usted deja de amar a su hijo? No. Sin embargo, usted lo corrige, es bondadoso y muestra la bondad, la reprensión, la corrección. Muchas veces tiene que doler para que el niño aprenda. Ahora, ¿qué es lo que evita que usted se sobrepase y termine abusando del niño o lastimando al niño? La benignidad, la ternura, el corazón tierno que usted tiene. Eso es lo que evita. Entonces son las dos cosas, mis amados. Queremos una iglesia sana, queremos una iglesia de hombres y mujeres sanos, de hombres y mujeres que sigan los pasos de Cristo, que desarrollen en sí el carácter de Jesús. Es necesario que entre todos nos edifiquemos mutuamente con ayuda del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces los líderes van a tener que corregir, el pastor va a tener que corregir a ciertos hermanos. Muchas veces va a tener que doler los procesos de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nos va a doler, pero ¿qué es lo que evita que se sobrepase un líder en las palabras que le dice a las personas que están bajo su cuidado? ¿Qué es lo que hace que el líder no se sobrepase, que el pastor no se sobrepase, que el hermano no se sobrepase en su trato con la otra persona? La benignidad, la ternura del corazón de Dios en nuestro corazón. Ambas son necesarios. Mis amados, antes de corregir a alguien, antes de buscar el bien para una persona de manera severa, asegúrese primero de tener un corazón tierno. Es lo primero. Antes de llegar a la bondad, primero es la benignidad. Queremos una iglesia santa, por supuesto. De pronto usted ve un hermano y dice, uy, este tipo siempre está en cualquier cosa, que ya me da un celo santo, ¿verdad? Tenemos ese hermano que uno dice, no, pero mira, de pronto, cómo se la pasa hablando, cómo se la pasa, de pronto, no sé, con una mala conducta. No, necesito hablarle. Primero ser tierno. Primero preguntarle, hermano, ¿está todo bien? No sé, lo veo un poco mal. Mire, ciertas conductas con usted están afectando al cuerpo de Cristo. Quiero saber qué pasa, cuénteme. ¿Está todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Me permite invitarle a un café, conversar, charlar? Siento de parte de Dios decirle algo a usted. ¿Me explico, no? Entonces, ese es el trato en la iglesia. Queremos una iglesia santa, ¿amén o no amén? Y muchas veces nos da coraje cuando queremos consagrarnos como iglesia y de pronto sabemos que el hermano, el líder, el músico, no sé, cualquier persona está en cualquier otra, ¿verdad? Y nos da coraje, nos dice, pero mira lo que está haciendo. Y de pronto queremos de una entrar y... Corazón tierno primero. Está bien que busques el bien, está bien que busques la santificación de la iglesia, está bien que en tu celo santo, en la bondad que el Señor te ha dado, quieras que la iglesia funcione como lo que es, como la iglesia. Pero antes ser benigno,
sé tierno, sé cuidadoso, porque en lugar de que la iglesia crezca como una iglesia santa, vas a terminar perjudicando más si no mides tus palabras, si no eres tierno. Está bien, mis amados, tener un corazón tierno y también un espíritu ansioso, porque las cosas marchen bien por la bondad de nuestro querido Dios. Amén, mis amados. Se entiende entonces, ¿no?, la benignidad y la bondad, la diferencia y la relación que hay entre ambas. Se necesita de ambas para la edificación de la iglesia. En este concepto vemos una razón básica por la que Dios solo confía el fruto del Espíritu a quienes son llenos del Espíritu. Debemos estar entregados a Dios a fin de ser canales adecuados para una confrontación bondadosa. El yo no puede intervenir porque debe estar crucificado para que el Espíritu sea liberado en usted. Por lo tanto, la bondad nunca es un tema personal, ni una plataforma para el lanzamiento de nosotros mismos, ni para ganancia personal. Nunca es el medio por el cual nos defendemos a nosotros mismos o imponemos nuestras opiniones. Y esto es importante, y con esto se cierra el cuadro de la bondad, mis amados. Primero, antes de ser bueno, de buscar está bien buscar el bien, mis amados, pero antes ser benignos, ser tiernos. Y lo segundo es que buscamos el bien no para nosotros mismos. Si recuerdan el estudio anterior, decíamos que Dios nos habría preparado de antemano, ¿verdad? De antemano para buenas obras. ¿Correcto o no? ¿Sí o no? Díganme algo. ¿Sí o no? Quiere decir que las buenas obras han sido preparadas de antemano. Son obras ya estructuradas por nuestro Dios. No busquemos hacer buenas obras que el Señor no nos ha dicho que hagamos, porque muchas veces son para nuestros propios intereses. Entonces, el Señor ya tiene una lista para nosotros de hacer buenas obras. Está bien, pero mantengámonos ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que busca hacer buenas obras para inflar su ego. Y a veces pasa esto en la iglesia, camufladamente. De pronto, yo voy a ayudar al hermano, mira, está pasando por un mal momento, lo voy a ayudar. Y le voy a decir a la gente lo que hice, ¿verdad? No sabes, fulano estaba mal, pero muy mal. Yo fui, le visité, lo abracé, no sabes, oramos. El tipo quedó agradecido, no sabes lo que pasó. Gloria al Señor. En un corazón bondadoso, en un espíritu bondadoso, no cabe el yo. Por eso la bondad de Dios se derrama solamente para aquellos que son llenos del Espíritu. Y una persona llena del Espíritu tiene crucificado su yo. No cabe el ego, porque eso termina afectando más el cuerpo de Cristo. Es el hecho, yo voy a ayudar a esta persona, pero quiero que la gente me mire. O ahora que yo estoy en un puesto, ¿verdad?, de liderazgo, entonces voy a ver, mira, el tipo se ve tan mal. Y de pronto quizás al líder nunca le importó el tipo, ¿sabes? Otras veces cuando estaba bien quizás ni lo buscaba, quizás hasta le caía mal. Pero ahora que el tipo está mal y ahora que el mundo me está viendo, ahora sí lo voy a ayudar. Eso no pasa aquí en esta iglesia, mis amados. Cuidado. Yo sé que ustedes dicen, no, pero eso aquí no creo. O no, eso es en el mundo nomás. No, cuidado. Cuidemos el corazón, mis amados, no está de más. Oye, está bien que quieras hacer buenas obras, pero examínate primero. ¿Tienes un corazón tierno? Gloria a Dios, dale. El Señor va contigo. El Señor mide tus palabras. El Señor mide tu conducta. Examínate, esto que estás haciendo, ¿lo haces verdaderamente por la otra persona? ¿Es verdaderamente esa empatía tierna de la Créstotes? ¿O lo estás haciendo por ego? ¿Estás haciendo para que otros te miren, para que otros te feliciten, para que otros te digan, mira fulano, don bueno, don bondadoso? Examinémonos, mis amados. Está bien ser buenos, pero seamos tiernos. Está bien ser buenos, pero no por ego, no por orgullo, sino por la empatía tierna que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros. Cerramos entonces el cuadro de la benignidad y la bondad de Dios. Y ya para terminar, amados, mi oración es que hoy todos hayamos aprendido que la agatosune,
El celo por lo bueno es un depósito que se nos confía. Y no se puede confiar en que hagamos buenas obras, sino hasta que la palabra de Dios haya hecho su buena obra en nosotros. Si no podemos aceptar que la palabra de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya para nuestras vidas, entonces no podremos ser canales para enseñar, redarguir, corregir e instruir a otras vidas. Y ante todo, mis amados y amadas, recuerden, la bondad de Dios muchas veces es agradable y otras veces dolorosa, pero siempre será provechosa. Por tanto, no desmayemos. Habrá crisis, habrá necesidad, habrá aflicciones, pero la ganancia en Dios siempre será mayor que el dolor en esta tierra. Siga adelante, no se rinda, ánimo siempre. Nuestro Rey no tarda en llegar. Hasta entonces seamos benignos y bondadosos los unos con los otros para la gloria de Dios. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Dos cualidades más que nos has enseñado, y hay mucho más sobre el ágape, sobre el amor, sobre el gozo, sobre el paz, sobre la paciencia, sobre la benignidad, sobre la bondad. Hay muchísimo más, Señor. No nos alcanzarían los días, pero confiamos en que tu Espíritu Santo irá desarrollando cada vez más y más y más ese fruto en nosotros. Esto apenas es el principio de lo que estás comenzando a hacer con nosotros, de lo que estás comenzando a hacer en esta iglesia, de lo que estás comenzando a hacer en Casa de Encuentro con Dios. Va a reinar en tu iglesia el amor, va a reinar en Casa de Encuentro con Dios el gozo, va a reinar en Casa de Encuentro con Dios la paz, va a reinar la paciencia, va a reinar, Señor, en esta iglesia la benignidad, la bondad. Seremos una iglesia conocida por estar llenos del Espíritu Santo y manifestar unos a otros el fruto de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por confiarnos estos tesoros, estos misterios. Gracias, porque como dice tu palabra, derramaste abundantemente en nosotros tu Santo Espíritu. No lo merecíamos, pero en tu amor, en tu infinito amor, Señor, lo hiciste. Y gracias te damos, Padre. Ayúdanos a ser buenos de verdad. Antes no podíamos serlo, ahora contigo sí podemos, porque es tu fruto, tu espíritu en nosotros. Ayúdanos a ser buenos, Padre. Ayúdanos a hacer buenas obras. Ayúdanos a tener ese espíritu ansioso, ese celo santo. Pero ayúdanos sobre todo a tener un corazón tierno. Ayúdanos a ser benignos. Que si debemos corregir, que si debemos reprender, que si debemos estar ahí, Padre, sea con un corazón tierno, con una disposición de cuidar, de proteger. No una disposición egoísta, orgullosa, de humillar, de condenar, de alzarme por encima del otro, de usarlo como plataforma para que todos vean lo bondadoso, lo bueno que soy. No, Padre, cuida nuestro corazón, guarda nuestra mente y nuestro corazón. Líbranos, porque el diablo es astuto. El diablo sabe cómo usar los pequeños detalles para lastimar tu iglesia. Pero esta es tu iglesia, es tu novia, y tú la proteges. El Hades tendrá que retroceder ante ella, porque es una iglesia llena de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a crecer, a madurar en ti. Que tu carácter se forje en nosotros, Espíritu Santo. Gracias te damos una vez más. Y Padre, queremos darte gracias también por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Gracias, gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, tus promesas innumerables. Gracias, Padre, por tu cuidado, por tu protección. Y qué bueno, Señor, que pueda honrarte y alabarte con mis diezmos, con mis ofrendas. Te ruego que suban con olor fragante a ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.